Sí, es pura ciencia ficción, ¿no? Ya. Bien, la siguiente, por favor. Por la magnitud de todos estos problemas, la necesaria intervención del Estado respecto a la distribución de los recursos nacionales, la utilización del suelo, el estudio de las migraciones y el pronóstico del desarrollo de la economía y de la población han convertido a la planeación en una cuestión política, en una cuestión de gobierno. Es responsabilidad del gobierno elaborar los planes y después conducirlos o administrarlos. ¿Cuál es el origen de la planeación? Para irnos un poquito rápido, el origen de la planeación en el nivel urbano, estamos hablando del nivel de desarrollo urbano, bueno, a mi juicio son los siguientes: el desarrollo industrial, el crecimiento demográfico, el avance tecnológico, mucho de él enfocado en las comunicaciones, y los cambios en la estructura económica. Aquí podríamos decir, ¿desde cuándo se dio la planeación? Bueno, pues en los libros hay planeaciones o indicios de planeación desde antes de Cristo, ¿no? Pero la planeación así como ciencia realmente cuando la planeación urbana o la planeación económica a nivel nacional empieza realmente en el fondo, según mi juicio, cuando empieza a ver la ruptura del equilibrio natural, cuando ya no se empezó a entender qué es lo que estaba pasando, cuando se perdió el control. Ya hablábamos que administrar es una de sus funciones era controlar. Bueno, cuando tú tienes todo controlado, ahí te la llevas. Cuando le empiezas a perder el control, reaccionas y tratas de hacer algo. Se crea la planeación. En la forma, la planeación, podría yo resumir que se genera cuando la gente se volcó a las ciudades derivado de la revolución industrial. ¿Cuáles son los niveles de planeación y cuáles son sus características principales? Evidentemente, en cualquier libro de planeación económica, de planeación nacional, te vas a encontrar que los niveles de planeación son tres, fundamentalmente el nivel nacional, el regional y el urbano, con estas características principales. Las vamos a leer rápido, después las analizan con un poco más de detenimiento. La planeación nacional es una visión de conjunto, fundamentalmente. Es la que relaciona al país con el exterior, si lo hacen inteligentemente, ¿no? Deben de conocer y darse cuenta perfectamente de qué es lo que está pasando en los otros países del mundo, en términos de migración, en términos de desarrollo económico, quién va para arriba y quién va para abajo, para ver yo cómo puedo entrar en una oportunidad a nivel internacional. Esa es la relación con el exterior. Establece las grandes directrices de ordenación del país, y la planeación nacional por lo general no es obligatoria y es a largo plazo. Entonces, es como la planeación nacional es como un parámetro. Así. Después viene el nivel regional, que por supuesto es derivado del nacional, de la planeación nacional, es menos elástico y empieza a tener una legislación más estrecha. Considera características culturales, económicas y naturales, agrupa. O sea, el primer nivel de planeación verdaderamente social, vamos a decir así, desde el punto de vista de la sociedad, es el regional, porque es el que empieza a agrupar, a identificar los grupos humanos, las diferentes sociedades, vamos a decir así. Establece normas y programas generales de actuación y tiene ya un cierto grado de obligatoriedad en algunos de sus aspectos. Y después viene la planeación urbana, que sus características principales los identifico así. Son programas detallados, usualmente a corto plazo y obligatorios. Hay una identificación compleja de conceptos y objetivos por las condiciones siempre cambiantes. Como todos los días cambia la ciudad, cambia la gente, hay migraciones, hay diferentes situaciones económicas, es verdaderamente difícil darle seguimiento a la identificación de los conceptos y objetivos. Entonces tiene uno que estar muy concentrado, ¿no?, en esto de la planificación urbana. La planificación urbana tiene una alta variabilidad por la rapidez del desarrollo y es más accesible a la participación y conciencia individual. Aquí sí, hablábamos de que la administración tiene que ver con la sociedad y por lo tanto nos compete y responsabiliza a todos. Queremos hacer algo, pues aquí es donde hay que entrarle, en este nivel, en el nivel de planeación urbana, porque en el nivel de planeación social como individuo es demasiado vasto
para entrarle como individuo. Aquí podemos entrarle, ¿no? La falta de planeación y por lo tanto de desarrollo y administración pública para el bien común crea caos y puede ser un factor importante en el origen de las revoluciones. Chiapas o contra los países desarrollados, ¿no? Los países desarrollados, que digamos podemos decir que son los que tienen, vamos a decir, razonablemente controlada la administración de sus recursos y digamos hay una planeación congruente en los diferentes niveles, también tienen revoluciones, pero ellas son del tipo cultural, tecnológico o innovador, por eso siempre van primero, por eso siempre van a la cabeza, porque no se andan desgastando en revoluciones, revoluciones armadas, ¿no? Pero sí hay cambios, sí se revolucionan. La planeación es diferente a la normatividad urbana, eso hay que tenerlo claro. De la planeación urbana se puede derivar una cierta normatividad, ¿sí? La normatividad sí es importante que sea menos flexible, pero no el plan. El plan sí debe de poder variar. Y la normatividad se debe de revisar de vez en cuando en función de las variantes importantes del plan. O lo que es lo mismo, el plan puede tener pequeñas fluctuaciones que es importante darle chance de que las tenga. Cuando el cúmulo de esas fluctuaciones ya llegó a un cierto, vamos a decir, porcentaje, por decir así, entonces es importante adecuar las normas a esa variación del plan, porque si no, cada vez las normas empiezan a diferenciar del movimiento del plan y también entramos en caos, ¿no? La siguiente, sí, por favor. Por ejemplo, las ciudades antes de que hubiera planeación, van a decir, bueno, ¿y antes cómo le hacían? Pues es que había lógica natural, ¿no? Había una lógica. Miren, por ejemplo, hay un pueblito muy bonito en Italia que se llama San Gimignano. San Gimignano es un pueblo amurallado y seguramente si vieron una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, lo vieron, es un pueblo lleno de torres de piedra. Bueno, en ese pueblo es muy interesante ver que todavía hoy funcionan los sanitarios públicos que estaban afuera de la ciudad. Y todavía están ahí, unos como gabinetes, y todavía puedes ir al baño ahí. En esa ciudad no entran coches, está toda amurallada con unas puertas chicas. Y entonces, digo ahí, yo no sé si había un decreto, norma o planificación, pero me late que no, me late que los que hicieron esa ciudad dijeron, oye, ya que te metes acá, pues como hay puras casas, pues ¿dónde va a ir la gente al baño, no? ¿Sabes qué? No, mejor afuera, que vayan al baño afuera y ya entren, ¿no? Es como que se limpien los zapatos afuera del pueblo, ¿no? Entonces antes quizás la planeación era sustituida por la lógica. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad puede ser una población grande. Ya vimos por el tiempo, las grandes ciudades se inician con la revolución industrial. La planeación se inicia con la revolución industrial. Pero por tamaño de ciudad, ¿cuándo debe de empezar la planeación urbana? A ver, esto sí le voy a preguntar. Por tamaño de ciudad, ¿cuándo creen ustedes que hay que empezar a planear? Desde el primer habitante. O sea, dentro de un plan nacional están contemplados hasta las localidades más pequeñas. Dentro del nacional no forzosamente, pero a lo mejor dentro del regional sí. Sí. Los planes regionales deben contemplar la interrelación de las ciudades con las localidades. Creo que se consideran 2.500 habitantes para arriba. ¿De ahí para arriba? Pues sí, efectivamente, miren, yo creo que ahí coincidimos plenamente. Hay que pensar que paradójicamente la planeación inició en el nivel urbano. En realidad la planeación a fines del siglo pasado que se empezó a dar como planeación urbana, empezó en las ciudades, en el nivel urbano. Pero los gobiernos se dieron cuenta que haciendo planecitos de ciudad, se perdía la integración del conjunto. Había una desintegración o desarticulación nacional. Entonces, como cada quien jalaba para su lado, empezaron ellos a decir, no, pues ¿sabes qué? Vamos a ordenar las ciudades, pero en función de un plan regional. Y se dieron cuenta pues, que también las regiones necesitaban de un plan nacional. Y entonces, ahora sí que el proceso de planeación empezó de lo particular y se fue generalizando. Ahora ya tenemos un plan nacional de desarrollo, que es un plan a nivel nacional, tenemos una serie de planes regionales y tenemos ya una serie de planes urbanos. Entonces,
considerando la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo y de planes regionales de ordenación urbana, estatales y municipales, en la actualidad la planeación urbana debe iniciarse en el momento mismo que surja un asentamiento humano previsto o natural, esto es, derivado de un plan o físicamente. ¿Por qué digo previsto? Bueno, porque ahora ya hacemos ciudades, ¿no? Planeamos ciudades, entonces, bueno, si nos creemos tan chuchos de hacer ciudades, bueno, cuando menos vamos a empezar a hacer planificación urbana en el proceso del diseño de esa ciudad. O cuando sean físicamente, desde una ranchería, desde que ya decíamos que se trata de 2 o más, ¿no? Cuando ya haya 2, ya, empiézate a fijar. Pero empiézate a fijar con un cierto criterio. Y aquí viene la asignación de los recursos de planificación. Según el sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, aquí hay, si manejamos la planificación en ese plan, como manejamos el desarrollo de un proyecto arquitectónico, bueno, pues hay estudios preliminares, hay un anteproyecto y hay un proyecto definitivo. Cuando hay una ranchería X, que ahí está, bueno, digo, sí contémplala, considérala en tu plan regional, piensa que esa ranchería puede hacerse grande algún día y tómala en cuenta en tus estudios preliminares, en tu concepto preliminar de plan. Tómala en cuenta. Pero hasta ahí, digo, tampoco planifiques una ranchería de 500 habitantes para cuando sea un pueblo de 100,000, digo, todavía no, espérate tantito, ¿no? Establece un pronóstico y ahí déjala. Después pasas a la etapa de concepto definitivo, anteproyecto, proyecto definitivo, que digamos en el término de planificación sería ya propiamente la elaboración del plan urbano, ¿no? Y después, esta experiencia de diseño, vamos a decir así, que te lleva a hacer una serie de ecuaciones y a generar una experiencia, en el término de planificación se le debe conocer como la retroalimentación para nuevos desarrollos. Y para ello, para que haya retroalimentación, debes de dejar información, debes de dejar estadística. Yo no concibo un proceso de administración, un proceso de planificación que no incluye como una parte fundamental del proceso mismo la documentación y la estadística. La bitácora de lo que estamos haciendo para que nos sirva a nosotros mismos y a otros. La memoria, exactamente. Bien, ya hablamos de la justificación sociológica del origen de las ciudades. El hombre se agrupa en sociedad, pero físicamente, ¿quién hace las ciudades? ¿Qué factores determinan su crecimiento? ¿A qué velocidad crecen? A ver, aquí una pregunta. ¿Quién creen ustedes que hace las ciudades? A ver, déjame apuntar aquí porque seguramente va a haber muchas. A ver, entonces, según ustedes, las ciudades las hace la economía. ¿Qué más? Los individuos. Las necesidades. El progreso. Los recursos. Yo dije físicamente, ¿quién hace las ciudades? Las construcciones, sí, evidente. Servicios e infraestructura. ¿Qué más? Los individuos. Bueno, miren, yo pienso que históricamente, desde el punto de vista físico y de crecimiento, hay 3 tipos de ciudades y ahorita se las vamos a presentar, por favor, ¿sí? Para mí el primer tipo de ciudades es el que yo llamo las ciudades naturales. Y entonces de este lado tenemos quién las hace, a mi juicio, y qué factores determinan su crecimiento. Las ciudades naturales, que son las primeras ciudades, las origina la gente, las origina los militares o los comerciantes.
Ustedes ven libros de urbanizaciones y de urbanismo y encuentran que muchas de las actuales ciudades fueron en su momento o en su origen campamentos militares, en épocas donde no había guerras de las galaxias ni nada, sino todavía se peleaban como hombres, ¿no? Uno contra el otro, pues sí se desplazaban y se desplazaban con una bola de necesidades y todo, ¿no? Entonces establecían asentamientos humanos que a veces brotaban en población. Y los comerciantes, ¿no? Antes no había aviones, faxes ni nada de eso, entonces la gente iba en burro y tenía que llevar sus cosas de un lugar a otro. Entonces los factores que determinaban su crecimiento era el comercio y los puertos, ¿no? No sé, pensemos Génova, Venecia, Constantinopla, centros de comercio o puertos donde tenían que cambiarle del burro, el caballo, no sé qué, pues a barco para que siguiera. Entonces eso generaba un agrupamiento y por lo tanto una ciudad. Las rutas de viaje, México es muestra de eso, todo el Bajío, como estas estaciones, creo que les llaman, ¿no? En México, los padres que estaban evangelizando, que iban, y la distancia de un día a caballo, bueno, ahí ponían otra iglesita y otro día y otra iglesita y ahí se iban. Algunas de ellas prendieron en ciudades, ¿no? La sede de la autoridad, bueno, pues desde los orígenes, ¿no? Desde las primeras ciudades, allá por el Tigris, era la sede de la autoridad, siempre ha sido un generador de ciudades. La cultura y las artes, la gente tiene necesidad de un desarrollo intelectual, no nada más es comer, no nada más es respirar, y entonces se junta también para satisfacer sus necesidades culturales, y tenemos ciudades como París, Viena, Atenas, ciudades que se caracterizan en la historia por haber sido centros de cultura y centros de arte, y definitivamente el sector primario. Hasta antes del siglo XIX la actividad económica mundial era fundamentalmente agropecuaria, y por lo tanto lo que yo producía en el campo pues tenía que írselo a vender a alguien. No era razonable, no era lógico que yo agarrara mi costal de maíz y me llevara al vecino que vive a 2 kilómetros y le vendiera un poquito y a otros 2 kilómetros. Entonces todo el mundo decía, no, ¿sabes qué? Mejor nos juntamos los domingos ahí junto al castillo y ahí nos cambiamos todo, ¿no? Entonces el flujo de productos del sector primario también. Estas ciudades en general tenían un crecimiento armónico, sostenido y normalmente lento. Pero llega la revolución industrial y aunque no lo crean, el tráfico vehicular parece, ¿qué importancia le das al automóvil? Le doy mucha importancia. El automóvil ha cambiado la estructura de nuestras ciudades de una forma que no la puedes creer. Llega la revolución industrial, el tráfico vehicular, y entonces ¿qué pasa? Bueno, primero, con la revolución industrial surgen los sectores secundario y terciario a gran escala. Siempre hubo servicios, siempre hubo manufacturas, pero la revolución industrial los hace, valga la redundancia, los industrializa. ¿Y qué pasa con eso? Antes un cuate que hacía zapatos de madera en Holanda, como los hacía él a mano, pues generaba una demanda de madera de, vamos a decir, un tronco a la semana, que era lo que podía hacer. Pero de repente al industrializar eso, hay una fábrica que hace 500 pares de zapatos al día. Entonces, ¿qué genera eso? Pues que ya no es un tronco, ¿no? Ahora tráete el bosque, un bosque a la semana para poder hacer esos zapatos. Entonces empieza a haber una de movimientos de productos, lo que tú hablas en el receso, fletes, movimientos, y pues, es una revolución que no la pueden creer. Insólita migración a la ciudad en busca de un mejor nivel de vida. Evidentemente las industrias tuvieron mucho que ver en eso. Más distancia en el mismo tiempo. El movimiento vehicular le permitió a las personas llegar en el mismo tiempo mucho más lejos. Entonces eso provocó que se siguieran concentrando, ¿no? Sí. Quiero hacer un comentario. Yo creo que hay un detalle que siempre ha sido un tabú a nivel general. A raíz de la revolución industrial surge también un crecimiento demográfico, como se menciona ahí, que anteriormente era lento. Pero al haber esa innovación industrial, esa innovación tecnológica, claramente ya los índices de mortalidad son menores. Entonces quiere decir que hay un crecimiento, y yo siento que ahorita es casi desproporcionado contra lo que tenemos. O sea, el mundo existe para todo, incluso con ese crecimiento, pero después estamos aglomerados en ciertos puntos, y es lo que nos saca de una lógica, ¿no?
No, lo malo no es aglomerarse, sino aglomerarse, como ahorita vamos a ver, en formas, o sea, que nos agarren desprevenidos, ¿no? El último aspecto es la revolución tecnológica redundante. ¿Qué quiere decir redundante? Que cada vez más se crean nuevos inventos para satisfacer nuevas necesidades, que a su vez generan nuevas necesidades, que generan nueva tecnología, y ahí te vas y es una espiral ascendente tecnológica que pues, finalmente lo que hace es hacerte la vida más cómoda en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues es uno de los culpables de el surgimiento del segundo tipo de ciudad, desde mi punto de vista, que muy simplista, muy poco científicamente le llamé las ciudades sorprendidas. O sea, se las agarraron desprevenidas. Ciudades naturales que de repente sin darse cuenta, ¡brum! ¿Y qué hubo? ¿Qué pasó aquí? Y ya, o sea, ya habían crecido ya todo. ¿Quién hace las ciudades sorprendidas? Sigue siendo la gente, pero ahora el mercado inmobiliario y los gobernantes vienen a ser entes que son generadores de este tipo de ciudades sorprendidas. Cuernavaca es un ejemplo de eso. Definitivo. Todas las ciudades sorprendidas son un ejemplo de esto. O sea, el mercado inmobiliario, cuando empieza a ver este tipo de cosas, pues ahora sí que el valor de la tierra empieza a subir. Entra una fábrica y digo, la fábrica necesita gente. Oye, en Cuernavaca hay gente, sí hay gente. Oye, si pongo aquí la fábrica, voy a generar más gente. Oye, pues cómprate el terreno de la fábrica y el de junto, ¿no? Y entonces vende o regala el de la fábrica, que es mucho una política a veces gubernamental, regala la fábrica para que haya desarrollo. Empieza un juego inmobiliario que es el que genera esto, ¿no? Y los gobernantes aquí empiezan a tener, como ya son planificadores, ya hasta ciudades hacen, ¿no? Brasilia, pues entonces también hacen ciudades, tienen que ver en las ciudades sorprendidas. ¿Cuáles son las características o qué factores determinan el crecimiento de esto? Definitivamente el cambio inesperado, la velocidad del cambio, que es diferente, ¿eh? O sea, una cosa es que me agarres desprevenido y otra cosa es que me pegues o que me mates, o sea, depende de la intensidad, ¿no? La emigración del campo, concentración acelerada. Los sectores secundario y terciario, que hacen también concentración de personas y de productos que generan todo esto que decíamos del tráfico y mayor demanda de recursos. El poder económico o la pobreza. Una ciudad sorprendida en medida de su capacidad de riqueza o pobreza, pues estará mejor o peor. Entonces hay un factor determinante ahí. Los nuevos medios de comunicación, su avance tecnológico. Dicen ahorita que el estacionamiento más grande del mundo es el periférico de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a ciertas horas pico todo el mundo está parado. Hay ahí un problema, por ejemplo, de medios de comunicación y de avance tecnológico. En Los Ángeles, que tiene 10 veces más vehículos que la Ciudad de México, fluyen mucho porque hay mayor poder económico. Entonces te encuentras periféricos de 2 pisos con 10 carriles arriba y 10 carriles abajo. Y por 20 kilómetros, ¿no? Los subsidios públicos. Tú decías hace un rato, la ciudad, la gente la ve atractiva. Pues ¿cómo no la va a ver atractiva si, por decir algo, no sé en el caso de Morelos, pero sí en el Estado de México, un camión público en el Estado de México te cuesta 4, 7 pesos, depende de dónde vayas, camión público. Y llegas al DF y el metro te cuesta $1. Pues digo, es un subsidio, está subsidiada la educación, está subsidiada la alimentación, todo está subsidiado. ¿A quién le dan pan que llore? Una de las fórmulas, como digo más al final, una de las fórmulas para empezar a poner orden en esto es eliminar paulatinamente, porque no puede ser el tajo porque se te arma una bronca, pero paulatinamente eliminar los subsidios en las ciudades. ¿Quieres subsidiar algo? Subsídialo en el campo, no en la ciudad. En el campo, en Chiapas y todo eso, como no es negocio para el gobierno tener transporte público, porque hay poca gente, entonces los ejidatarios, todo ahí con duras penas, se juntan y compran camioncitos que van por unas terracerías ahí terribles. Es su transporte público, ellos se lo pagan. Entonces, señores, no subvenciones el metro, subvenciónales el camioncito a los de Chiapas, hazles una mejor carretera, ¿no? Las ciudades sorprendidas tienen un crecimiento caótico, sorpresivo y acelerado. Hay un tercer tipo de ciudades que son las ciudades planificadas. Una pregunta. Ahorita me surge la idea de subsidiar, comenta usted, el ir, digamos, a
a esos poblados que tienen esa problemática. Pero ¿qué hubiera pasado si entonces no hubiera metro, no hubiera periférico, no hubiera todo ese equipamiento y con ese crecimiento de la ciudad? Pues mira, es bien interesante ver qué hubiera pasado. Te voy a contestar con un ejemplo. En Roma. Roma es una ciudad, como ustedes saben, pues, históricamente, de hace muchos siglos. Muchas de sus avenidas y calles y todo eso eran calles chicas. Obviamente, Roma es una ciudad de 7 u 8 millones de habitantes, o sea, no es cualquier cosa. Tenían un problema serio de tráfico. Entonces hubo congresos de planificación a nivel nacional para decir qué le hacían a Roma, si abrían grandes avenidas, ejes viales, periféricos, etcétera, o qué le hacían. Y la conclusión de los planificadores fue, ¿sabes qué? No vamos a propiciar el crecimiento del automóvil. Lo que hicieron es crearon o propiciaron o aceleraron el caos vial. Entonces dijeron, bueno, pues aquí hay 20 calles, las próximas 19 calles son todas en el sentido para la derecha. Y la 20ª es a la izquierda y después otras 20 a la derecha. ¿Qué pasó? Que el día que la gente salió con ese nuevo plan y se atoró, empezó a reflexionar sobre ese asunto y empezaron a dejar los coches en sus casas, empezaron a frenar a la gente que se quería venir a Roma. No, mira, ni te vengas, esto es un caos, ¿no? Y es una manera de frenar. Esa es una pregunta que yo creo que todos los planificadores nos tenemos que hacer. ¿Qué hago? ¿Fomento lo de acá? Es lo que yo decía de lo geopolítico. O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo a ponerle el camioncito al de Chiapas o empiezo a ponerle metro a la Ciudad de México? ¿Por dónde demonios empiezo, no? ¿Es la aplicación de la teoría del caos? ¿Qué es? La aplicación de la teoría del caos, o sea, llegar a los extremos Sí. del conflicto, ¿no? Siempre de algo que se muere surge algo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor habría que echarse un tirito, ¿no? ¿Qué pasa si la dejo morir? Habría que, a lo mejor es medio aventurado, pero reflexionar sobre eso. El tercer grupo es las ciudades planificadas, ya propiamente dicho. Las ciudades planificadas son conceptualmente enfocadas como ciudades nuevas. Aquí, más adelantito, vamos a hablar del concepto reordenado contra el planificado. A mí me hablan de una ciudad planificada y yo pienso en una ciudad nueva. Si me dicen, oye, es que estamos planificando la ciudad de Cuernavaca, no, perdóname, la estás reordenando. Si lo estás haciendo bien o vas por el buen camino, estás reordenándola, porque no la puedes planificar, o sea, ya está, ya tiene unas características, ya tiene unas condiciones, ya la puedes reordenar. ¿Quiénes las hacen? Bueno, las hacen el Estado y sus arquitectos, sus planificadores, sus economistas y sus administradores. Esos son los que hacen las ciudades planificadas. Lo malo de todo esto es que finalmente es el Estado el que decide, ¿no? Y ahí hay un problema, porque normalmente deciden con otros enfoques que no son los que quisiéramos los técnicos con los que decidieran. Pero yo creo que la función de los sociólogos es importante también. Sí, es que aquí hay casi de todo, ¿no? Debería de haber de todo en los equipos sociólogos, sí, debería haber. Médicos incluso, ¿no? Médicos, antropólogos. Es todo un equipo de planificación, ¿no? Un equipote. ¿Cuáles son los factores que determinan su crecimiento? La economía, definitivamente. La economía del país, la inversión, la creación de polos de desarrollo. Hay ciudades planificadas que empiezan o se desarrollan como polos de desarrollo. La demografía, conocer las tendencias de las migraciones es uno de los factores importantes para que las ciudades nuevas o planificadas crezcan o no. Los planes de desarrollo, definitivamente, y el acierto de los planes. El problema de todo lo que es un proyecto es que tiene siempre el grave problema que te puede fallar. Y en casos como Brasilia, hay veces que apuestas demasiado a una apuesta que perdiste. Y como dicen, las personas deberían de apostar lo que les sobre. Si tú ganas 3,000 pesos y te vas un día, decides agarrar tu lana de 6 meses y irte a Las Vegas y botártela todo, pues la verdad que poca abuela, ¿no? Si te vas a apostar los 20 pesos que te quedan, bueno, pues sí, arriésgalos. Pero los países en desarrollo no tienen dinero que apostar, entonces la planificación tiene que ser mucho más seria, mucho más responsable,
mucho más inteligente, mucho más investigada. No podemos echarnos tiritos a la Brasilia, ¿no? Las ciudades planificadas tienen un origen artificial proponiendo un desarrollo natural. Las ciudades planificadas que resultan bien se vuelven naturales, están bien hechas. Su crecimiento es planificado y moderado, a veces, o sea, el crecimiento de las ciudades planificadas es moderado cuando el plan estuvo bien hecho. Cuando el plan falló, o se mueren, como Brasilia, o crecen demasiado rápido, ¿no? Entonces, lo que debería de ser, si la planificación está hecha, el crecimiento debería ser moderado, porque es lo natural, ¿no? Nosotros nos maduramos en 20 años, no en uno, ¿no? O sea, un proceso natural. Hay una elevada demanda de recursos financieros. Cada vez que se hable de ciudad planificada, están hablando de lana, y un alto riesgo, como ya dije. Aquí puse algunos casos, ya platicamos ampliamente el caso de Brasilia, pero vamos a hablar del caso de Cancún, y orgullosamente mexicano, ¿eh? Cancún es una ciudad planificada, muy bien hecha. Había un concepto económico de planificación urbana de todo tipo, hubo una administración adecuada de todos los recursos, hubo una buena arquitectura. Fue un plan bien hecho. Consideró, explotó o aprovechó la oportunidad de los recursos culturales de la zona, lo bellísimo del mar, la cercanía con la costa este de los Estados Unidos, todo, o sea, como que la supieron hacer. Plantearon una ciudad por células, que tenía un plan, una red básica de desarrollo, pero no se rompieron la cabeza desarrollando las 87 supermanzanas, ¿no? O sea, dijeron, mira, aquí está el plan, aquí están las primeras supermanzanas, estas sí las vamos a desarrollar, y esas, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice. Dejaron el desarrollo de Cancún a nivel de anteproyecto, en todo lo que es la trama urbana, y dijeron, vamos a ver para dónde jala un poquito, ¿no? A ver si se empieza a desarrollar como nosotros dijimos. Muy interesante. Que por cierto, no se desarrolló para donde ellos hubieran querido. No nada más para eso, se desarrolló para dos lados, la ciudad de Cancún, pero estaban más o menos preparados para eso, ¿no? Yo creo que ese es uno de los riesgos al hacer un proyecto de esta magnitud, por mucha capacidad que haya, que va a haber la expectativa, ¿no? Hacia dónde ¿Sí? ir dirigido después de lo que ya está platicado o planeado, ¿no? Sí. Se va a ejecutar, pero también falta el último resultado, ¿no? Sí, pero imagínate que en Cancún hubieran hecho el plan, y hubieran llegado las máquinas y todo eso, y hubieran hecho las avenidas de las 87 supermanzanas. Y ahí están las supermanzanas, y de repente no sabes que la gente no se jaló para acá, se empezó a jalar para allá. Entonces acá dejas una bola de recursos enterrados, muertos, y tienes que gastarte en los de allá. Entonces, bueno, Cancún a mí me parece un ejemplo razonable. Ahora van ustedes a Cancún, y es una ciudad natural, o sea, es una ciudad que tiene una vida propia, hay todo tipo de actividades, hay actividad cultural, y bien, se desarrolló bien. Ciudad Delicias en Chihuahua es otra chulada de ciudad, muy a la escala de México, de la economía nacional, no pretendieron hacer grandes avenidas ni nada, una trama además a nivel de diseño urbano muy bonita, una trama que cruza ciudades ortogonales con diagonales y después con un anillo. La verdad parece cuadro vista desde arriba y se ha desarrollado muy bien. Huatulco es un problema a la Brasilia, ¿no? Una ciudad mal, o sea, un desarrollo urbano mal enfocado, mal diseñado. Sí hay algunos hoteles, pero hay algunos hoteles mucho por presión política, ¿no? Si tú eres el dueño de la cadena Fiesta Americana, que tiene en México 75 hoteles, o voy a saber cuántos, y llega el presidente y te dice, compañero Azcárraga, fíjese que se me antoja hacer Huatulco, y usted es uno de los elementos con los que cuento para que esto empiece a aprender. Pues tú vas y haces un hotel, ¿no? Y además te pone un aeropuerto bueno, que costó una fortuna y todo, pero es una lástima. O sea, algún día vi el estudio del costo de aeropuerto por cantidad de pasajeros movidos. Pues el aeropuerto de Huatulco es un fracaso en ese sentido, ¿no? La inversión que hay ahí metida, porque además tuvieron que rasurar.
una montaña, ni siquiera estaba en planito, ¿no? Estaba lleno de montañas, entonces tuvieron que rasurar una montaña para ahí hacer el aeropuerto. Unas inversiones a lo bestia. Huatulco es a la Brasilia, es un fracaso. Ceú, otro fracaso. Pero en Ceú, lo bonito de Ceú, lo interesante de Ceú es que de Ceú sí hubo un aprendizaje, sí hubo una experiencia, y el siguiente paso después de Ceú fueron las CENEPs, ¿no? En donde ya fragmentaron. Qué absurdo, en una ciudad, cuando hicieron Ceú, la Ciudad de México ya tenía como 6 o 7 millones de habitantes cuando la planificaron. Entonces imagínense, pues todos los estudiantes vénganse para acá, a la Carta de Atenas, estilo Le Corbusier. Vamos a separar las funciones y no sé qué, y llévense todos los estudiantes para un lado, y todas las fábricas para otro. Y, qué buena idea. Ahí te llevas a Ceú, es un desastre, un caos. Ahí son las tendencias que se dan del momento, ¿no? Porque también no Sí. pudo haber sido una idea autónoma de los diseñadores, ¿no? Definitivo, es el esnovismo en la planificación. Tenemos que generar nuestras propias planes, nuestras propias ideas de planificación. Comentaba un detalle, por ejemplo, en Acapulco, lo que es esto de Punta Diamante, de Puerto Marqués al aeropuerto, hay un desarrollo, pues a mí me parece muy interesante, bonito, donde se está aprovechando toda la topografía del terreno. Sí. Puede ser un ejemplo también de algo planificado. Sí. Claro, ya a una escala pues moderna, ¿no? Eso yo pensaría que es reordenado. Es un proceso de reordenación de lo que está pasando en Acapulco, y es bueno, efectivamente. Bien, las ciudades bien planificadas se vuelven ciudades naturales. Ya hablamos de ciudades naturales, sorprendidas y planificadas, y vamos a cometer un error si vemos nuestra intervención en la administración o diseño urbano de las ciudades sorprendidas, si le queremos aplicar los ingredientes, las fórmulas o las técnicas de la planificación como tal. Debemos de llevarlas, a mi juicio, al concepto de reordenación, en donde la tendencia o la intención es que haya un regreso al estado natural a través de una renovación, donde se tiene una enorme relación con la planeación regional y nacional, y por lo tanto es una acción, la acción de reordenación también es una acción conducida por el gobierno, debe ser una acción conducida por el gobierno. Pasamos a la siguiente, please. Ahí hay un velo un poquito hablando de las ciudades naturales, porque son ciudades naturales artificialmente, pero los desechos urbanos no están manejados adecuadamente, entonces esa naturaleza es por arriba, pero por abajo se están descargando muchos desechos que están afectando al medio ambiente. Sí, pero es que no es una ciudad natural. Una ciudad que tiene un problema sanitario ya es una ciudad sorprendida. Eso es lo que es bien importante entender. Pero el caso de Acapulco que yo conozco es una ciudad de una manera sorprendida. O sea, sí, está planeada como ciudad natural, pero está sorprendida, está siendo sorprendida, ¿no? Sí, estuvo mal hecho el plan, efectivamente. Este concepto de ciudad sorprendida es la verdad. Parece muy bobo, ¿no? Pero la verdad es que refleja, están sorprendidas, o sea, se las agarraron desprevenidas. El origen de la cultura urbana, todo esto nos lleva a ver cuál es el origen de la cultura urbana rápidamente. Con el surgimiento de la revolución industrial, tenemos en el año de 1903 a 1933, se podría decir que es el tiempo en donde se cocina la teoría o la cultura urbana. Se dan los primeros intentos de planeación urbana. El primer proyecto de ciudad planificada fue dado por un alemán y por un inglés, ambos en el año 1903, ya como intentos serios de planificación. O sea, se dieron en Alemania e Inglaterra. Surgen las ciudades jardín, ciudades enfocadas específicamente a una planeación ordenada desde el punto de vista de la vegetación y la cuestión ecológica, ¿no? Como que los urbanistas de principios del siglo decían, hijo, mano, con toda esta gente y con tanta fábrica va a haber contaminación, pues llénale de jardines, ¿no? Como que ahí se quedaron, entonces generaron las ciudades jardín, que realmente no eran ciudades, a mi juicio, sino eran como ciudades satélite, la verdad, ¿no? Porque estaban muy enfocadas a la vivienda, como digo aquí. Las bases de todo esto eran fundamentalmente ideas estéticas urbanas, recuperar el equilibrio de la sociedad, según decían ellos, esas eran las bases que ellos suponían. Las acciones, ordenar separando. Este es un concepto muy simplista de la ordenación, ¿no?
¿Quieres entender algo? Como los niños chiquitos, ¿quieres entender algo? Pues destrúyelo en las partes, o sea, divídelo y sí lo vas a entender, pero a lo mejor no te sirve, a lo mejor no te sirve, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues ordenar separando, núcleos urbanos independientes, aislados, celulitas, así es como decir, mira, tu brazo ponlo allá, el derecho ponlo de ese lado, la cabeza allá atrás, por favor. O sea, no te puedes disgregar, tanto, sigue siendo un organismo y aguas con disgregarlo. Y eran acciones o intentos enfocados fundamentalmente a la vivienda, los volvieron ciudades dormitorio, que bueno. En el año 1933 se reúnen una serie de urbanistas, arquitectos, etcétera, en Atenas y establecen la famosa Carta de Atenas en el año 1933, muy influenciada por Le Corbusier, muy influenciada por Le Corbusier, que no era malo arquitecto, lo que no sé es qué tan bueno urbanista era, ¿no? Es la primera tesis formal de la planeación urbana moderna, otra vez digo moderna, no contemporánea. La Carta de Atenas establecía las siguientes exigencias esenciales: dividir las ciudades y en especial las zonas residenciales por medio de tramos verdes. Brasilia. Ordenar y separar las zonas residenciales de trabajo, de descanso y de tráfico vial. Brasilia. Incremento de superficies libres por medio de construcción de bloques de vivienda y oficinas de gran altura. Brasilia. Creación de zonas residenciales con un núcleo urbano propio. Brasilia, 0,4. Separación del tráfico vehicular y peatonal. Medio Brasilia, porque ahí ni había gente, ¿para qué lo separaban? Pero bueno, ¿no? Entonces, estas eran las tesis de la Carta de Atenas. Brasilia fue un fiel reflejo de esas tesis. Nada más que la Carta de Atenas se hizo en Atenas, con urbanistas alemanes e ingleses, y Brasilia estaba en medio de Brasil, un país del tercer mundo. El error fue de esnovismo, les comentaba algunos, fue un error de esnovismo. Se hubieran hecho su propia planeación, apegada a sus recursos, a sus cosas. Este concepto, a mi juicio, este concepto de la Carta de Atenas es un planteamiento totalmente utópico para las ciudades naturales. Las ciudades naturales no son como dicen los de la Carta de Atenas que son, no son. Está divorciado de la economía y de las leyes de mercado, el urbanismo, digamos la propiedad inmobiliaria, etcétera, que decíamos en Brasil, ¿no? En Brasilia, pues, se desarrollaron ahí estas zonas humildes, pues juntito a los edificios, porque quienes la diseñaron no entendieron las leyes del mercado. Desconoce las características la característica orgánica de las ciudades y por lo tanto a la sociología. Y tú no puedes ser ciudades si no le metes un poco o mucho sociología al asunto, ¿no? Estaba enfocada a nuevos barrios o ciudades satélites, no a ciudades del siglo XX. Aquí les falló la escala. Si ustedes se ponen a ver desde 1903 todos los planes de ciudad, incluyendo los de Corbusier, decían la ciudad fulanita, la ciudad perenganita, pero todas, esta es una ciudad para 15,000 habitantes, esta es una ciudad para 20,000 habitantes. O sea, eran como colonias, ¿no? No ciudades. Probablemente el error de los brasileños fue agarrar un concepto de ciudad satélite, un concepto para 20,000, 15,000 personas y pensar que se podía aplicar para 1,000,000. Y ahí, a lo mejor ahí fue el gran error. ¿Cambias la siguiente? Bueno, ahora hay un detalle, siempre los urbanistas, digamos las que están más avanzadas, siempre han manejado todo ese concepto dentro de su práctica profesional. Inclusive hay libros sobre eso donde marcan todavía seguir diseñando ciudades del futuro. Nos marcan mucho las perspectivas, cómo pueden ser las calles, cómo atacan situaciones de vialidad. Yo sé que eso es una cuestión del arte, que no lo podemos tampoco perder, es decir, aunque sale un poco fuera de la realidad, pero sí también hay que ver para el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creciendo y estamos sí, pero que cada quien vea para su futuro, ¿entiendes? O sea, sí, me parece muy bien que tengas por allá arquitectos en Estados Unidos, en Japón, que están planteando ciudades de 85 pisos con parques allá arriba de las nubes y todo eso.
digo, para mí son medio jalados, pero bueno, ellos son ellos. Lo malo sería que agarráramos uno de esos proyectos y llegara un político mexicano y dijera, pues vamos a hacer una ciudad de 85 pisos. Y no, es que, hijo, ahí es donde dices, espérate tantito, ¿no? Vamos a hacer las nuestras, ¿no? El proceso de cambio a la reordenación. Esta es una tablita que creo que dice mucho. Una ciudad natural es enfrentada o afectada por una serie de causas o factores externos y se enferma. Esta enfermedad la lleva a un deterioro acelerado y la vuelve una ciudad sorprendida. Para regresar a la ciudad natural, esta ciudad sorprendida debe de pasar por un proceso de planeación previa, tecnología e inversión a nivel nacional, regional y urbano para entrar a una curación o reordenación o cirugía y esperar, como pasa con todos los enfermos, una recuperación lenta. Es muy fácil destruir, pero es muy difícil construir. Entonces, si queremos ser administradores, como lo que les decía de la cosa esta de la contaminación, queremos tener soluciones que de un día para otro regresen las ciudades al orden, eso no se puede, olvídense. Vamos a ir haciendo curaciones y vamos a ir tratando de hacer que la ciudad vuelva a ser una ciudad natural. Los elementos de este proceso, ¿cuáles son? Distinguir los factores externos, determinar la gravedad del problema o de la enfermedad. Distinguirlos es investigar. Determinar la gravedad del problema es analizar, eliminar o reducir los factores externos, frenarlos. Aquí es muy importante eso y muchas veces se nos olvida a los planificadores, a la gente que está en la administración del desarrollo urbano. Si yo tengo una infección en el oído y voy al médico, el médico que nada más me da pastillas para el dolor, pues sí, a lo mejor se me quita el dolor, pero no se me quita la infección del oído. En el momento que me suspenda la pastilla contra el dolor, volverá a brotar el dolor porque la infección ahí sigue. El buen médico lo que tiene que hacer es decir, mira, aguántese el dolor, pero ahorita déjeme curarle, déjeme quitarle la infección, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos de los esfuerzos de la administración deberían de estar enfocados primero a quitar esto, antes de gastarle acá las curaciones y todo eso, ¿no? Y a veces se olvida. ¿Saben por qué se olvida? Porque a veces esto no se ve. Esto no se ve y no les conviene a los políticos que no se vea. Pues los políticos quieren que se vea, quieren llegar a inaugurar, ¿no? Se la viven inaugurando cosas. Determinar los recursos requeridos y aplicarlos si se tienen. Y si no se tienen, con innovación, con inteligencia, hay que generarlos o pedirlos prestados, pero siempre dentro de la escala de lo que puedes pagar. Aceptar el periodo de recuperación y vigilarlo. Entender que es un periodo lento y hay que vigilarlo como un médico vigila a su paciente, ¿no? Bien. Los conceptos que a mi juicio deberían ustedes de usar para el manejo de todo esto. Conceptos. La mejor defensa es el ataque. Tenemos un problema, vamos a atacarlo, no nos esperemos, ¿no? Segundo, la medicina preventiva requiere menos recursos que la correctiva. Señores, antes de que se nos enfermen, pues vamos aquí a hacer cosas en las ciudades que todavía no se nos enferman para que no se nos enfermen, porque luego nos va a costar más caro. Tercero, cuidarnos de no transformar el urbanismo en esnovismo, no caer en Brasilia. Cuarto, a cada diagnóstico corresponde un tratamiento, no hay soluciones comunes. Quinto, crear y defender un urbanismo propio, adecuado a nuestro tamaño, a nuestra cultura, a nuestra economía y a nuestros recursos. Sexto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Séptimo, no meterle dinero bueno al malo. Yo lo único que no me explico es como el chiste de un negro que dice, gracias Dios mío por haberme dado esta piel tan dura que me protege del sol y de los moscos. Y gracias por haberme dado este pelo rizado porque no se me queda atorado en las plantas y en la selva. Y gracias por haberme dado una piel tan dura para poder caminar entre todas las piedras y todo. Dice, lo único que no me entiendo, Dios mío, es qué demonios hago en Nueva York, ¿no? Entonces, no meterle dinero bueno al malo. ¿Qué demonios hace el nuevo edificio de la Secretaría de Marina, allá en el sur de la Ciudad de México? Y nuevo, le gastaron una lana. Tú dijeras, bueno, ya estaba, ¿no? Pero no, nuevo. Como dices, tus cuates. Bueno, hacer de la planeación una cuestión de buen gobierno, no de política. El gobierno
fundamentalmente es para servir a la gente, para servir a la sociedad. Si el gobierno entendiera eso, entendiera que el gobierno está para servir, seguramente su planeación la harían bien. El problema es cuando utilizan su posición para fines políticos. Cambiar un plan no siempre es un símbolo de debilidad, sino de inteligencia. Aferrarse a un plan puede ser un gran error. Se debe entender que la estructura de la ciudad cambia al ritmo que lo hace la estructura socioeconómica del país, región o ciudad. Si yo vivo en la colonia A, tengo un ingreso de 5,000 pesos al mes, por decir algo, mientras siga con ese ingreso viviré en esa colonia y ahí me la llevo y tal, mejoro un poquito mi casa y todo. Si de repente me gano la lotería, sería un poquito inexplicable a lo mejor que yo siguiera viviendo en la misma colonia, en la misma casa, con las mismas, vamos a decir, deficiencias, si es que las tuviera. Lo que quiero decir con esto es que hay factores externos que cambian la estructura socioeconómica de un país, región o ciudad, y que por lo tanto debe de verse reflejado en la estructura de sus ciudades, y por lo tanto debe de permitir cambios en los planes, y no aferrarse a planes, ¿no? Bien. Pensar, pensar y pensar. Hay un ejemplo de Le Corbusier que dice, estaba dando una conferencia y un alumno le dijo, oiga maestro, pero usted, ¿cuánto tiempo se tardó en diseñar, en dibujar la capilla de Ronchamp? Dijo, pues yo me tardé en dibujar la capilla de Ronchamp 2 días. ¡Wow! Es usted un genio, qué bárbaro, esa capilla en 2 días. No, dice, momento. Te dije que me tardé 2 días en dibujarla, pero la pensé 40 años. ¿No? Entonces, pensar. El valor de las ideas. Aquí un concepto. Ganar poco dinero cuesta mucho trabajo. Hablando de trabajo físico, ¿no? Los albañiles, los pobres albañiles que se ponen unas sobas, son casualmente los que ganan menos dinero. ¿Por qué? Porque es mano de obra. Los planificadores deben de pensar, no hacer. Ejemplos, Japón y Alemania. Japón y Alemania son países chicos, sin recursos naturales, con muchísimas limitaciones, pero con mucho cerebro de obra. Y son los países más ricos del mundo, ¿no? Hay que pensar. ¿Le cambias, please? En economías fuertes, las ciudades son mayoritariamente naturales y sus grandes urbes son constantemente reordenadas. En economías débiles como la nuestra, casi todas las ciudades son sorprendidas y los recursos para reordenarlas son limitados. Entonces, ¿qué opciones veo para México? Primero, dar un ataque frontal al problema del México rural. No podemos permitir que siga pasando el tiempo. Revalorar la importancia del sector primario en la economía, autonomía y gobernabilidad del país. Cuando los políticos se acaben de dar cuenta que los alimentos son una herramienta fundamental de gobernabilidad, como ya se dio cuenta Salinas, entonces sí se va a empezar a hacer un ataque frontal a esto. Tercero, revisar el inventario de ciudades, poblaciones y asentamientos humanos, reagrupándolos en función de los 3 tipos de ciudad analizados. Cuarto, de estos 3 grupos, una vez que esté hecho el inventario, al grupo de ciudades naturales protegerlo, como proteges un niño, vigilar su crecimiento natural, aislarlo de factores externos, defenderlos a nuestros hijos, cuidamos que no se junten con malas amistades. Bueno, a las ciudades que no se les meta gente que les va a venir a hacer un daño, a las que todavía no están echadas a perder, hay que protegerlas. Invertir en su desarrollo armónico, dinero y tecnología. Como invertimos en nuestros hijos, si queremos que tengan un desarrollo hay que pagarles la primaria, luego la secundaria, la preparatoria y la universidad. Hay que invertirles dinero para que tengan un desarrollo, no pensemos que solitos. Y hay que evitar que se deteriore. En México es un problema, bueno, en los países tercermundistas es un problema fundamental el nomadismo destructivo. Hay una serie de corrientes migratorias que llegan, le caen, como quien dice, a una ciudad natural y ya que la echaron a perder, no, pues aquí ya no hay, y a la siguiente. Y entonces vamos destruyendo ciudades, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y evitar que se deterioren. Este es el grupo de ciudades naturales. Al grupo hay que determinar cuáles de las ciudades están sujetas a un desarrollo acelerado, que ya empiezan a tener algún factor externo, y llevarlo al nivel de ciudades planificadas antes de que sean sorprendidas. Aquí, ojo,
el plan de ciudades intermedias, el famoso plan de México de ciudades intermedias, ¿es un enunciado o es una realidad? ¿Es demagogia, es ciencia ficción o es una verdad? Yo digo que es demagogia. ¿Es el del Valle de México? Es en toda la República. Aquí vino la ciencia de ¿Eh? ¿Aquí vino? Roberto Beach. Ajá. Bueno, yo pienso que ese es un plan de ciencia ficción, yo pienso que es demagógico. México no tiene los recursos para desarrollar tantas ciudades a los niveles que dice el plan de ciudades intermedias. Pero bueno, seriedad en la planeación política contra recursos disponibles. No llegar a decir que en 10 años vamos a desarrollar 100 ciudades y vamos a generar 10 millones de viviendas, no es cierto, no es cierto. Al pequeño grupo de ciudades planificadas, que en México son muy pocas, vigilarlas para retroalimentar el plan, como Cancún, para no perderle el control. No sé si vieron Jurassic Park. Digo, lo que puede pasarle a algo, que le pierdes el control, ¿no? Y crearlas con un enfoque de negocio, no político. México no tiene recursos para el desarrollo, tiene que actuar con mucha innovación y visualizar el desarrollo de las ciudades como negocio, no político. Santa Fe, en la Ciudad de México, es un ejemplo muy interesante. Querían hacer una nueva carretera de México a Toluca y bueno, el gobierno de la ciudad dijo, bueno, yo no nada más me voy a gastar en hacer una carretera. Esa carretera va a generar a los lados un valor inmobiliario muy importante. Entonces, decidieron gastarle más, pidieron dinero prestado del Banco Mundial, gastaron más dinero y junto con la carretera desarrollaron predios que solían ser unos basureros, los rellenaron y todo eso, y vayan a ver Santa Fe ahorita. Le vendieron esos predios a grandes empresas, Hewlett Packard, Serfín, centros comerciales, etcétera, y entonces hubo una recuperación. Las cosas se pueden hacer en México. El problema en México es que muchas veces todo el mundo siempre empezamos diciendo, no, mano, mira, qué buena idea, pero ¿sabes qué? En México no se puede. Claro que se puede, con un poquito de innovación. Al grupo de ciudades sorprendidas, ¿qué les vamos a hacer? Primero, determinar el diagnóstico de cada una, lo que veíamos en la otra tablita. Definir su plan de reordenación, su plan, ya decíamos que a cada problema hay una solución. Evaluar el tiempo y los recursos requeridos para este plan. Pero en vez de metérselos, no, agarrar ese programa y llevarlo e integrar los requerimientos a nivel nacional, pues los recursos nacionales son limitados. Jerarquizar prioridades y atacarlas en orden. Yo tengo un hermano médico que se fue a hacer su servicio social a un pueblito de la Sierra de Querétaro. Un domingo, ahí estaba, y llegaron dos familias que se habían peleado, dos cuates. Uno le había enterrado un cuchillo en el estómago a otro y otro le había dado un balazo aquí, cerquita del corazón. Entonces llegaron las dos familias montadas en pantera y, doctor, cúreme este y todo. Entonces de repente mi hermano vio que el del corazón, el del balazo de aquí, realmente no estaba tan grave porque no tocó arterias, no tocó corazón y todo, pero el de aquí se estaba desangrando. Entonces les dijo, miren señores, si no me dejan actuar conforme a prioridades, se me mueren los dos. Entonces, saquen de aquí su bronca familiar, déjenmelos aquí y yo los curo. Entonces atacó primero la prioridad, que era el güey que se estaba desangrando, y después agarró al del corazón, ¿no? Al que tenía el balazo cerquita del corazón. Entonces, eso es un proceso de planeación que necesitamos hacer. Vamos a llevarle a la planeación nacional todos nuestros problemas con un plan de ordenación, con un plan de recursos, y que la planeación nacional los asigne conforme a las prioridades nacionales, ¿no? Jerarquizar prioridades y atacarlas en orden. ¿Seguimos? Pero de las tres tipos de ciudades, hay una cuarta que son estas ciudades reordenadas. Las ciudades reordenadas son, a mi juicio, ciudades sorprendidas que entran a un proceso de volverse naturales. Pero si lo quieres considerar como un cuarto nivel, sí, se puede decir. Sí, constantemente hacemos ejemplos, o sea, hay mucho proceso de reordenación. El problema, como vamos a ver al final, es un problema de estrategia y ejecución. Hay muchos esfuerzos de reordenación, pero ¿cuáles de esos son permanentes? Digamos, las ciudades perdidas, todos los asentamientos, ¿en qué plan o en qué carácter entran? En las ciudades sorprendidas. O sea, entendiendo una ciudad perdida como una enfermedad de una ciudad, están en las ciudades sorprendidas. Eso se supone que es
esa ciudad perdida o esa colonia, de repente es algo nuevo que surge. Sí, de repente, tú lo dijiste, ese es el problema, que nos agarran desprevenidos. ¿Sí? Un plan de reordenación. Por alguien dice, es que México ya está muy difícil. No, pues sí se puede, algo se debe poder hacer. Mi planteamiento es el siguiente, un plan de reordenación. 1, definir para cada ciudad una función característica específica. Miren, aquí hay un aprendizaje mucho en la planeación regional. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, piensas en Estados Unidos y dices, a ver, Detroit, y luego coches. Nueva York, servicios financieros. Boston, servicios educativos. Dallas, intercambio comercial. O sea, como que hay una serie de funciones características. Podría ser a lo mejor una idea para empezar medio a ordenar. Con los planes nacionales, pero sobre todo los regionales. ¿Qué tal que alguien dijera, por ejemplo, para el estado de Morelos, que dijera, bueno, mira, Cuernavaca la vamos a mantener como una ciudad específicamente de servicios para esta región del estado de Morelos. Y vamos a llevar no sé, a otra ciudad del estado, Cuautla. En Cuautla vamos a hacer el desarrollo, el centro de desarrollo agropecuario, por decir algo. Y acá vamos a fomentar el desarrollo industrial. Entonces empezamos a hacer sistemas de ciudades. No quiere decir que no estamos segmentando ciudades, estamos segmentando regiones. ¿Sí? Entonces, el problema es que aquí de repente todo el mundo se quiere concentrar aquí. Quieren venirse acá las fábricas, quieren venirse las universidades, quieren venirse los políticos, quieren venirse los de México que vienen de vacaciones el fin de semana. Todo el mundo se quiere concentrar aquí. A lo mejor un sistema de planificación regional para Morelos hubiera sido, por decir algo, fomentar a través de carreteras, buena infraestructura, etcétera, un polo de desarrollo para todos los defeños que quieren tener sus casas, jalarlos para otro lado, por decir algo, no sé, Cocoyoc, el lago que tengo, o sea, procurar jalarlos para hacer para darle a cada ciudad o núcleo una función característica. Precisamente es mi tema de investigación en esa maestría, o sea, tratar de ordenar en región, precisamente en Jojutla, Cuautla, Cuernavaca. Perfecto, qué bueno, te felicito. Para precisamente esas ciudades, Jojutla y Cuautla, que es por lo que estamos todos aquí, que hay mucho equipamiento, hay todos los servicios y todo eso. Perfecto, mira, eso aparentemente es o sea, no tiene tantos efectos, pero miren, ahí les va. Un coche pesa 1 tonelada y media, un camión pesa 40 toneladas nominalmente, o 60, ¿no? A veces le ponen. El pavimento que resiste un camión de 60 toneladas es definitivamente una especificación mucho más cara que uno que resiste una especificación de 1 tonelada. A lo mejor esto suena medio utópico, pero si pudiéramos realmente hacer, separar así, podríamos llegar a diseños de ciudades o a diseños de colonias donde la especificación de la calle, si es para una cuestión de servicios, donde dices, oye, aquí no van a pasar camiones, no tienen que pasar, ¿por qué pasar camiones? Y si alguno se despista y quiere pasar, pues no lo dejo. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces yo puedo hacer una especificación de pavimento apropiada para vehículos de 1,5 toneladas, ¿no? Y en donde sí haya fábricas, hago una especificación de 60 toneladas. Lo malo es que como no hay esa planeación, vamos a decir así, todas las calles son de 40 toneladas. Entonces hay pérdida de recursos en una cosa y otra. Como vean, este es un pequeño detalle de cosas que sí se pueden hacer, ¿eh? Sí se pueden hacer. Crear un marco legal al servicio de la planificación. Digo, si es como el médico llega y te quiere operar, imagínate que la esposa, oiga, no, doctor, no le haga nada, espérese. Oye, no, fuera, quítate y ponme las condiciones legales para que yo pueda actuar, para que la planificación pueda actuar. Propiciar y facilitar el intercambio de funciones secundarias. Si esta fuera una idea a considerar, pues una de las cosas que tenemos que hacer es facilitar a nivel de gobierno este intercambio. Y por decir algo, agarrar a la fábrica de aquí que está pegada a Cuernavaca y decirle, mira, quiero que te salgas de aquí, pero te la voy a facilitar. Mira, te voy a poner una carretera muy buena que te va a ligar las zonas, digamos, habitacionales de las zonas industriales. Allá te voy a dar un terreno gratuito si tú quieres, pero vete para allá. O sea, fomentar de alguna manera fiscal,
inmobiliariamente este posible intercambio, ¿no? No forzosamente implica tirar todo lo hecho, porque bueno, tú puedes reubicar la función de una fábrica, pero puedes conservar el inmueble. Y ese inmueble lo puedes utilizar para otros enfoques, ¿no? En México, lo que era la fábrica de la Ford se volvió prácticamente sin demolición en un centro comercial. Y muy bonito, además. Frenar el crecimiento desmedido de las manchas urbanas. Pues esto es importante, pero tampoco hacerlo por decreto. Esto va mucho en relación con la cuestión del uso del suelo y todo eso que ahorita voy a tocar. Frenar el abuso de las funciones típicas, vivienda. Si las ciudades son para las personas y las personas viven en viviendas, señores, no hay que tipificar la vivienda porque los hombres no están tipificados. Cuando seamos robots, vamos a hacer casas robot, pero mientras seamos personas, vamos a hacer casas que reflejen nuestra manera de ser. En Cancún hicimos un desarrollo que se llamaba la Unidad Vicente Lombardo Toledano, de pies de casa. Y eran casitas de 40 metros cuadrados que se vendieron ahí. Un año después que regresé, les juro que ni yo mismo reconocía la unidad. En un año, toda la gente le había hecho modificaciones a sus casas, 2 pisos, 3 pisos, las jalaban, les pusieron barras, etc. La gente tiene una necesidad psicológica y cultural de identificarse con donde vive. Entonces, pues, cuando tienes una unidad habitacional, edificios de 20 pisos y todos igualitos, pues te acabas medio loco, ¿no? La verdad. Entonces, yo sugeriría que fuéramos quitando el abuso de esto. Reordenar el concepto de ciudad zonificada hacia la interacción de funciones, propiciar el menor desplazamiento. Las ciudades al estilo de Brasilia no existen, o sea, no se dan así. Entonces, en vez de que nuestros procesos de administración del desarrollo sea, pues a ver, el típico, ¿no? Quítale al centro que tiene vivienda y comercio y oficinas y todo, quítale el comercio y llévatelo para allá. Y quítale no sé qué y llévatelo para allá. Y quítale no sé qué. Resultado, mataste al centro. Entonces, vayan a ver el centro de la Ciudad de México en zonas de las que no están, entre comillas, reordenadas. Pues digo, si eres medio listo, no te metas al centro en la noche. Es un polo de vicio, es un polo de mucha violencia, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la desintegraron. Revalorar la importancia del transporte público y desalentar después el uso del automóvil. ¿Sí? Ojalá y todas las ciudades, como en Venecia, miren, en Venecia hay una barrera natural. Y ahí casualmente tú llegas en tu coche y lo dejas afuera de Venecia. ¿Por qué? Pues porque está lleno, ahí sí que no puedes andar en coche, ¿no? Lo dejas afuera. Entonces tú como turista o la gente que vive en Venecia ya se hizo a la idea. Deja su coche afuera y agarra una trajinera o agarra un camioncito o camina a la ciudad. Y funciona. Entonces, ¿qué pasa? Yo les diría, ¿qué creen ustedes que pasara si llegara un día un gobierno aquí y dijera, señores, no entran coches a Cuernavaca? Vamos a generar afuera de Cuernavaca unos grandes estacionamientos con muy buenos servicios, etcétera, y de ahí para adentro, si usted quiere entrar, entra en un sistema de camiones, una red de camiones muy bien pensados, y que le cuestan lo mismo que la gasolina. O sea, el camión que va a pagar es lo mismo que le cuesta el estacionamiento, la gasolina y todo de aquí adentro. Imagínense qué pasaría en Cuernavaca. A lo mejor sería una ciudad mucho más humana, ¿no? Bien. Incrementar la densidad de edificación. Es mejor crecer para arriba en ciudades, en nuestro medio. Es mejor crecer para arriba que crecer para los lados, porque crecer para los lados cuesta mucho dinero. Y sobre todo en una topografía como la nacional, de la cual Cuernavaca es un buen ejemplo, que tenemos el 60% de nuestras ciudades se desarrollan en laderas de montañas, en cañadas, en no sé qué. Cuesta extremadamente caro llevar la infraestructura a esas ciudades. Entonces, bueno, ya están, ok, pero en vez de que crezcan para afuera, pues vamos mejor a concentrar y que crezcan para arriba. No le tengamos miedo a que crezcan para arriba. En México, en la Avenida Palmas, hay un edificio de 43 pisos que se llama Torre Lomas. Esa Torre Lomas, todos los colonos no saben el relajo que armaron cuando se dio esa licencia de construcción, porque decían que el agua que se les iba a caer, que se les iba a quitar el agua, que iba a generar no sé qué tránsito
mucho mayor tránsito vehicular, bueno, una de razones, ¿no? El edificio estaba bien diseñado, no lo diseñamos nosotros, el edificio estaba bien diseñado y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. El edificio tiene sus propios sistemas de recuperación de agua, su planta de tratamiento, excelentes estacionamientos, muy buena capacidad de estacionamientos. La Torre Lomas podía estar o no estar, y a la Avenida Palmas estaría exactamente igual. No hay impacto porque estuvo bien pensada. Entonces no hay que tenerle miedo a la densidad. Frenar la especulación reordenando las políticas de uso del suelo. En Cancún, en todas las ciudades que ha hecho Fonatur dice, ok, yo te vendo, pero en un año me presentas el proyecto y en 3 años tienes que estar construyendo, y si no, te lo quito. Si usted quiere es autoritario, es como quieran, pero está reglamentado, funciona y genera el desarrollo. En México hay una cantidad enorme de terrenos esperando ahí un proceso de especulación, que no les pasa nada, pero que son servidos por calles, son servidos por servicios, son servidos por las cosas. Y en cambio quieres un terreno, en la Ciudad de México te quieres comprar una casa en una zona más o menos buena y el terreno te cuesta $700 el metro cuadrado. Ya hablamos en dólares porque, bueno, ahora ya hay nuevos pesos, pero antes eran pues, todos los ceros, ¿no? ¿Cómo es posible $700 el metro cuadrado cuando hay no sé qué oferta de terrenos disponible? Bueno, qué existencia de terrenos que no están disponibles, ese es el problema, ¿no? Entonces debería haber una modificación de las políticas en ese sentido. Crear sistemas de ciudades para orientar la planeación al ámbito regional y de ahí derivar a la planeación urbana. Subordinar los límites municipales a los límites físicos de las ciudades. En México es típico, las ciudades crecen en una forma desordenada en pleitos porque la propiedad urbana se encuentra con propiedades municipales, propiedades ejidales, etcétera. Debería de estar subordinado todos esos límites al crecimiento de las ciudades. La ciudad crece y mira, como crece va mojando, como una gota de agua, va mojando y nada más por el simple hecho de que te toque, como el juego ese de niños tú las traes, en el momento que ya te toqué, automáticamente te vuelves, terreno urbano. Debería de haber una legislación así, porque eso genera infinidad de problemas de propiedad, ni se diga de tráfico, etcétera, etcétera. En México, en la unión en la zona de las Lomas, en la unión entre el DF y el Estado de México, durante 20 años hubo un puente construido que costó dinero, que estaba cerrado del lado del DF y por supuesto, bueno, querían que estuviera abierto del lado del Estado de México, pero el DF lo cerró, vayan ustedes, porque tenían sus propias ideas, ¿no? Pero eso no se vale, ¿no? Generó muchos problemas eso. Eliminación paulatina de todo tipo de subsidios en las ciudades. Yo soy de la opinión de que las ciudades, sobre todo las muy, muy enfermas, deberíamos devolverlas sumamente indeseables hasta para el más valiente. O sea, fuera subsidios. Hay que generar el caos, llevarnos lo que tú decías, ¿no? Yo, a una ciudad como la Ciudad de México, yo le provocaría un caos y a ver qué sale. Es que como que no parece tener solución. Bien, ¿le cambiamos, please? Eso no puede generar un problema social muy fuerte. Sí, por eso hay que hacerlo paulatino. Bueno, la verdad es que debería de ser ya, pero quizás yo también me vi un poquito de político, ¿no? Diciendo, no, mira, de poquito en poquito. Pero a veces, a lo mejor es urgente, ¿no? A lo mejor es urgente. Aquí les quiero decir, y les juro que ya en 10 minutos termino. Nada más les quiero dar una tabla que les va a gustar mucho. Aquí hemos hablado mucho de planes, estrategias y todo esto. Como profesionistas vamos a pensar en una división. Si estuviéramos hablando de ventas, habría que distinguir entre lo que es ventas y lo que es comercialización. Y esto yo nada más se los voy a anotar para que ustedes lo transmitan o lo transfieran al concepto del servicio profesional de ustedes como funcionarios públicos o funcionarios de iniciativa privada. Vender, el concepto de vender o de ventas es aquel que vende lo que se produce. Ventas, vende lo que se produce.
Y el enfoque de comercialización es producir lo que se vende. ¿Sí? Esto... Y aquí no venden todo porque luego que ventas. Eso ya es otra cosa, sí. Ay, perdón. Sí. Comercializar es producir lo que se vende. ¿Eh? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Comercializar es saber vender, es saber buscar la mejor presentación, el mejor precio, todos aquellos atributos que necesita el producto para ser vendido. Fíjate que, a ver si... Creo que estamos diciendo lo mismo, pero probablemente estemos diciendo lo mismo, pero mira, la mercadotecnia tiene dos facetas: la comercialización y las ventas en sí mismas. Y aquí está el usuario, el comprador, ¿no? El usuario. Tú lo que estás diciendo, o sea, tienes razón, pero es la mercadotecnia, es el enfoque o la liga entre la función de comercializar y la función de vender, la interacción que se genera en eso derivada de un conocimiento del usuario. Antes el concepto era muy pobre, había un productor y había un usuario. Y el vendedor pues trataba de hincarle a lo que había hecho, ¿no? Se cambia el proceso. Ahora nuestro trabajo, nuestra visión debe ser una visión de mercadotecnia, debe ser una visión de comercialización. No hay que hacer lo que nosotros, por decir así, hablando profesional, lo que sepamos hacer. Lo que hay que hacer es saber hacer lo que la gente necesita, lo que la gente requiere. Entonces, primero vamos a preguntarle al usuario, vamos a pensar, vamos a fijarnos qué es lo que la gente está requiriendo. Y entonces vamos a ver si somos capaces de producirlo. Pero no al revés, ¿no? No hagamos brasilias, ¿no? No hagamos brasilias. O sea, esta Brasilia, ¿quién la compra? Un diseño de ciudad de $1,000,000, ¿quién lo compra? Pues lo compraron los brasileños y ven nomás en qué cayeron, ¿no? Bueno, en este sentido también otro enfoque importante, una tablita que nos va a ligar el concepto de las estrategias y el concepto de la ejecución. Aquí voy a ponerlo aquí. Estrategia contra ejecución. La función administradora, como dijimos, pues es elaborar una serie de planes y controlarlos y hacer que otros los hagan. Entonces, al hablar de eso nos lleva a pensar en que necesita haber estrategias o planes y después personas o entes que los ejecuten. Entonces, esto nos lleva a una tablita muy interesante, porque las estrategias hay de dos. Hay estrategias adecuadas o estrategias inadecuadas, ¿no? Y de ejecuciones, pues hay de dos. Ejecuciones excelentes o bien hechas, excelentes, o ejecuciones deficientes o mal hechas. Bueno. La combinación de una estrategia adecuada con una ejecución excelente da como resultado el éxito en la función, el éxito en el objetivo. La mezcla de una estrategia inadecuada con una ejecución deficiente da como resultado el fracaso. La mezcla de una estrategia inadecuada con una ejecución excelente da como resultado también el fracaso, nada más que mejor hecho, más rápido. Y por último, la estrategia adecuada con una ejecución deficiente genera una tendencia al fracaso lento. ¿Sí? Esta tablita me gusta mucho porque realmente liga
en una forma muy simple el verdadero problema entre los que están planificando y los que estamos haciendo cosas, ¿no? Si nosotros, como yo les dije aquí, y de veras lo defiendo, tenemos que cumplir las leyes, si las leyes están equivocadas, nuestra obligación como ejecutantes es cumplir las leyes, pero Dios nos libre de que las leyes estén mal, porque entonces vamos a acercarnos más rápido al fracaso, vamos a llevar esto más rápido al fracaso. Ojalá que mucho, ya decía yo, que mucho es pensar, pensar, pensar. Vamos a dedicarle mucho más tiempo, ahorita vamos a dedicarle más tiempo a la estrategia, a estar seguros de que la estrategia es adecuada para después ejecutar, ¿no? Podemos decir que la tablita que se preguntó de esta es una estrategia, ¿no? Para la coordinación. La de antes sí, es una estrategia mía. Ahora vamos a ver cuál es la estrategia del gobierno. A ver, cuando menos una diferencia entre lo que yo opino y lo que opina el gobierno. Dice el gobierno que los objetivos de la política económica para el próximo lustro, 5 años es lustro, ¿verdad? Son los siguientes: mantener tasas de crecimiento real de la producción del 4 al 10% anual. Ya vas. En los últimos años pues, ha habido decrecimiento económico o cuando mucho crecimientos menores al 1%. Estudios privados dicen que el crecimiento cuando menos el dinero que entra no va a llegar ni al 1%. Y dice los políticos que su objetivo, mantener tasas de crecimiento del 4 al 10%. Pues como objetivo está todo dar, ¿no? El objetivo, pues ponle 20. Me encantaría poner 20, pero bueno, ¿qué se puede lograr? ¿Qué tanto de esto es demagógico? Mantener bajas tasas de desempleo abierto, 4% respecto a la población económicamente activa. Me encanta la palabra de desempleo abierto porque, digo, yo conozco el desempleo, pero el abierto, ese sí no lo conozco. Pero lo que sí sé es que si hay un abierto, seguro hay un cerrado. Lo que no me dicen es cuál es el desempleo cerrado, ¿no? Entonces como que hay, quién sabe, ¿no? Mejorar la distribución del ingreso, personas y sectores, pues sí. ¿Por qué no ha de ser un objetivo, ¿no? Lo importante es ver si de verdad lo cumplen. Alcanzar una balanza de pagos favorable al país, también. Mantener la independencia estratégica del país, también. Mantener la estabilidad social, garantizando que haya paz y confianza, también. Aliviar la pobreza, también. Aliviar temporalmente situaciones críticas de grupos de población con motivo de situaciones límite provocadas por terremotos e inundaciones. Pues que a todo dar, digo, qué buena onda, ¿no? Aliviar temporalmente cuando hay una inundación, bueno, pues sí, pues qué bueno, ¿no? Pues todo esto está bien, ¿no? Proteger a la población de inequidades, posibles injusticias y discriminaciones de nacionales o extranjeros, así como de la depredación del ambiente, tanto en lo material como en lo moral. Pues como objetivos están a todo dar. Lo que hay que ver es, bueno, ¿hay planes que respalden estos objetivos? ¿Hay planes, hay realidades que garanticen que realmente tendemos a esto? ¿O son puros enunciados? ¿O es ciencia ficción, no? Pones la siguiente tabla que no voy a leer, no vamos a leer porque ya, ahora sí que ya los veo cansados, pero después la analizan algunos instrumentos de alcance de los gobiernos para influir en la realidad socioeconómica de un país. Aquí les pongo cuál es el medio que puede, o instrumento que puede utilizar un gobierno para lograr un determinado objetivo en una forma eficaz y cuáles son algunos posibles errores o desviaciones. Por ejemplo, voy a tomar uno nada más que lo vean. Uno de los medios puede ser impuestos. El objetivo puede ser, tiene un propósito eminentemente recaudatorio para subvencionar las funciones de gobierno. Recaudación rápida y sencilla sería uno de los objetivos. El límite que se debería de poner a los impuestos es una capacidad recaudatoria del 17 al 22% respecto al Producto Interno Bruto. Cualquier país que le demande a sus gentes que de lo que producen les dé más del 22%, anda mal ese país. Es como cuando tú vas a Banamex y le pides un crédito para la vivienda, te dicen, bueno, mira, sí te presto, ¿qué casa te quieres comprar? Pues me quiero comprar una casa que vale 1,5 millones de pesos al mes. Y te dicen, bueno, muy bien, necesitas ganar 6 millones. Está bien, ¿por qué? Porque dicen, lo que tú te debes de gastar en vivienda respecto a tu ingreso debe ser el 25%. Si tú me dices que te gastas, que ganas 2 millones de pesos y quieres comprar una casa de 1,5,
no te presto. ¿Por qué? Porque me vas a quedar mal, seguro. Seguro, porque primero te tienes que comer, luego te tienes que vestir y todo. Entonces no te presto, mejor. Es un poquito lo mismo. Aquí ese rango de impuestos debería andar por ahí. Algunos posibles errores o desviaciones políticas, vamos a decir así. ¿En qué errores pueden caer los políticos? En hacer un énfasis en tratar de distribuir el ingreso por la vía de impuestos, lo cual ha comprobado ser ineficaz. Tú no deberías los gobiernos no deberían de distribuir el ingreso por medio de impuestos, sino deberían de hacerlo por medio de producción, alta o baja. Ese es mi punto de vista. Complicando y haciendo oneroso el propósito recaudatorio. Esto se refiere un poquito a aplicar la ley de Pareto. El 80% del ingreso lo hacen con el 20% de los recursos asignados a la cobranza de los impuestos. En cambio, el 20% se lo gastan con el 80% del costo. Ahí es donde hay que encontrar nuestra realidad nacional, ¿no? A lo mejor yo preferiría gastarme nada más el 20% de lo que se gasta la Secretaría de Hacienda y recuperar el 80%. A lo mejor, no sé. Buscar niveles recaudatorios excesivos respecto a la capacidad del país. Este es uno de los problemas que tiene México. México tiene muchas necesidades y necesita hacer muchas cosas. Podemos caer en el riesgo de tratar de sacarle a la gente más de lo que puede sacarle porque queremos hacer muchas cosas y entonces los empobrecemos y empezamos a generar toda una cosa una cosa decadente, ¿no? La última ya, una conclusión. México hacia el siglo XXI. Yo les vine aquí a hablar y no sé qué se esperaban de esta plática, pero bueno, mi estilo, mi enfoque es un enfoque muy diferente a lo que van ustedes a leer en los poquititos libros que hay de Administración de Desarrollo Urbano. Yo les vine a hablar de un administrador. Un administrador es un director de operaciones. En las empresas industriales a eso se le llama, al que hace toda esa organización, planeación, entonces se llama director de operaciones. Hay dos enfoques de operación. El primero es el que da propuestas de soluciones específicas a problemas específicos de administración del desarrollo urbano. Propuestas de soluciones específicas a problemas específicos de administración del desarrollo urbano. Yo no vine a hablarles de eso porque ni sé mucho de eso, la verdad. Este enfoque es un enfoque centrado en la tecnología del producto. Les voy a pasar un poquito así a una cuestión empresarial. Dar propuestas específicas a problemas específicos es tener un enfoque centrado en la tecnología de productos, es estar inventando productos. Pero hay otro enfoque, hay otra manera de ver las cosas, y además es la contemporánea. Tomar un producto dado, analizarlo y descubrir la forma de realizarlo mejor y más barato. Este enfoque está centrado en la tecnología del proceso. Mejora el proceso de producción. Los gringos andan por acá y los japoneses andan por acá. Los gringos inventaron los coches, ¿no? Pero los japoneses agarraron los coches de los gringos, lo desvistieron, lo deshicieron, lo analizaron, vieron qué onda y dijeron, bueno, ahora, ¿cómo le hago para hacerlo más rápido, más barato, mejor, más eficiente? Y entonces generaron, por ejemplo, un coche que se llama el Lexus. El Lexus es un coche que vale la mitad que un BMW y durante 3 años ha sido el coche determinado por todos los especialistas como el coche tecnológicamente mejor hecho, mejor desarrollado. Y cuesta la mitad que el BMW. Entonces, ¿por qué? Los japoneses se concentran en el proceso. Ya no inventan cosas, ¿no? Ya no inventen ciudades, de veras, no inventen ciudades. Ya están inventadas. Entonces, mejor analícenlas, estúdienlas, vean cómo pueden mejorar el proceso en la forma mejor y más barata. Por último, ya como corolario, el administrador es quien convierte un error en algo de provecho. Al demostrar la integridad para aceptarlo, la firmeza para corregirlo y la inteligencia para sacar beneficio de la experiencia. Bueno, pues muchas gracias y espero que les haya sido útil. Quisiera hacer un último comentario. Adelante, cómo no. En la antepenúltima tabla que nos presentaba, habla de lo que nosotros son las propuestas
para el reordenamiento de las ciudades. No dejamos de caer ahí en ciertas cuestiones un tanto de nuevo porque hablar de controlar la mancha urbana, de detener el crecimiento de las manchas urbanas, es un problema que en México no puede ser resuelto de forma alguna. Vamos, siendo ese monstruo de Ciudad de México, sigue creciendo y sigue ampliándose la mancha urbana. Las ciudades como Cuernavaca, Cuautla, todo esto, la migración de otros estados sigue siendo salvaje. Sí. Y no había manera de pararlo, ¿no? Hablar de densificación de las ciudades implica también el hecho de construir más ordenadamente. La mayor parte de estos asentamientos, de ese crecimiento, por vivienda popular, vivienda que es autoconstruida la mayor parte de las veces, viviendo que se va haciendo por etapas y que no hay manera de pensar en que se vaya construyendo en 2 o 3 niveles. Se va construyendo poco a poco y por eso es extensiva, ¿no? La mancha urbana. Creo que es el gran problema de la administración, del desarrollo urbano, es encontrar pues, esas soluciones, ¿no? De no hacer cómo provocar esa densificación, cómo detener efectivamente la mancha urbana. Eso no puede ser resuelto. Yo no tengo antecedentes en México, al menos de que se ha podido controlar eso. Sí, o sea, yo creo que sí se puede y más nos vale pensar que sí se puede, porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Si no se puede, pues vámonos. O sea, ¿no? Es un poco la crítica que hace a la siguiente tabla de la economía. Sí, pero te voy a decir por qué. Yo, en primer lugar, digo, obviamente yo también me equivoco, ¿no? Pero sí te quiero decir, pongo frenar el crecimiento desmedido de las manchas urbanas. No te digo frenar las manchas urbanas, eso sí que no se puede, desmedido. Pero también te digo, antes que eso, crear un marco legal al servicio de la planificación. O sea, necesitaríamos crear un sistema legal y un nivel de autoridad suficiente para que sí verdaderamente puedas frenar el desarrollo. El problema es que muchas veces aquí tú como técnico de la planificación, del desarrollo urbano, llegas y quieres frenar algo que está pasando y te brincan los colonos y te brincan los líderes y no sé qué, y entonces llega el presidente municipal o gobernador o no sé qué, y te van a ti técnico, que sabes lo que está pasando, te van haciendo chiquito, hasta que otro tipo de intereses te entierran, ¿no? Yo digo, no es fácil, créeme que no es fácil, pero es como un decálogo, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas juntas para que se empiece a dar esto. Aquí otro último comentario, o uno de los últimos. En ese sentido, aquí en el Estado, los municipios tienen sus programas municipales de desarrollo urbano. Lo que está haciendo falta es detallar y reglamentar todos esos programas que hay en cuestión de usos del suelo y de imagen urbana, etcétera. Pues todo eso son instrumentos legales que hace falta hacer. Entonces, sí. Yo pienso que es un instrumento de control. Sí. Hay una enorme falta de autoridad en todo esto, ¿no? Porque muchas veces se da la planeación, se da el ordenamiento legal, pero no hay autoridad que la haga valer. El caso típico es el de las áreas naturales protegidas que se dan en todo el estado, se decretaron en el estado. Sirvieron para que se invadieran. Nada más para eso, porque usted ve esas áreas naturales protegidas son lo más desprotegido que hay, están llenas de invasiones, están llenas de construcciones definitivas. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Autoridad. Creo que falta recursos humanos y reglamentar la autoridad. La autoridad no tiene elementos para... Ya está la ley hecha, está decretado, tienes todo el antecedente. ¿Sí? Podrías hacer valer la ley, pero no la hacen. Y al rato regularizan. Lo que está haciendo falta es cómo hacer valer esa ley, que son los reglamentos, que falta más detalle, todo eso está todavía a un nivel muy general. Y por eso se manipulan y por eso se salta. Y los mismos funcionarios no la saben manejar por esa razón. Yo creo que esto es una falta de conciencia personal. Como profesionales, el determinar, decir, bueno, eso sí lo puedo hacer técnicamente bajo cierto reglamento. Porque si vemos todas esas acciones, de alguna manera hubo un inicio, pero entonces hay que enfocar ese inicio si estamos dentro de esa reglamentación o estamos fuera, o cuál es el interés privado por cuál llegó a esa relación. O sea, definitivamente
Creo yo que finalmente el problema es educación cultural en nosotros mismos. Si empezamos a ver el problema del por qué voy a cometer ese error o por qué voy a violar la ley, pues creo que es por ahí por donde empezamos a solucionar la problemática, ¿no? Y respecto a lo de la Ciudad de México, yo creo al menos que las soluciones que se han dado a lo mejor no son las óptimas, pero de alguna manera el metro, los periféricos, las grandes avenidas, las rutas, los taxis, los camiones, de alguna manera son paliativos a atender a una solución. Que a lo mejor en un momento dado esos equipos de gente no han tenido los especialistas para llegar a la solución adecuada, pero creo que se está luchando, ¿no? Y se debe de estar en esa lucha, ¿no? Ahí ahora sí que depende del nivel en el que estés, porque a lo mejor en el nivel de la planeación urbana de la Ciudad de México, pues ok, vamos a decir que a lo mejor ha habido cualidades y mejoras, pero si te vas a la regional y a la nacional, la Ciudad de México ha sido es verdaderamente una ofensa, ¿no? La Ciudad de México a nivel nacional, ¿cómo es posible que la Ciudad de México crezca al 80% cuando hay estados que decrecen en el mismo periodo el 30%? Pues eso, o sea, no se puede volver a la estructura del gobierno. Si hay un excentralismo, pues obviamente es el poder económico, el financiero y político. Pues obviamente es lo que va a tener más crecimiento. Pero si eso lo vertimos hacia afuera, pues obviamente le vamos a dar esa fuerza y ese poder y vamos a eliminar muchos problemas que se están generando alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Puebla, Guadalajara, Morelos, Tlaxcala, Estado de México. Pues hay que ver todo eso hacia afuera. Lo que hay que, sí, o dicho de otra manera, hay que verlo desde el nivel nacional, luego al regional y luego al urbano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer que la Ciudad de México crezca o hacer que México como país mejore? Por decirlo. Entonces, en función de eso, pues vamos a ver qué estrategia hacemos, ¿no? Si la estrategia es que sálvese quien puede y México DF se desarrolle y a ver qué le pasa al país, pues entonces sí, hombre, síguele haciendo metros, síguele haciendo grandes avenidas, ponle ahí las secretarías y síguele como va. Pero a ver al ratito qué le pasa al país, ¿no? Trenes radiales a la ciudad de Cuernavaca. Como puedes ver, si te das cuenta, el interés que tienen los compañeros dentro de esta maestría respecto a tu ponencia es bastante intensa, ¿verdad? Y creo que sí te vendrías las 15 horas platicando aquí con ellos. Sí, como hablo, ¿verdad? No, el interés, sobre todo, que se ha generado a través de esta plática tan excelente. A mí me ha parecido realmente un cúmulo de experiencias muy interesantes. En lo personal me quedo bien retado a ponerme a estudiar, ¿verdad? Desde etimologías hasta urbanismo, ya en serio, ¿no? Ha sido muy rica. Creo que la manifestación de los compañeros es precisamente, pues casi no te dejan ir por la cuestión del interés que les provoca. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario para despedir al arquitecto Gonzalo Montaño. Pues yo ratificaría el comentario que te hice en el café, que me parece una plática excelente, no solo como arquitecto, como urbanista, sino la calidad de análisis tan profundo, como desde las etimologías, desde la raíz, para saber de qué estamos hablando y hacia dónde debemos de ir. Entonces, realmente te felicito, creo que fue un trabajo que se nota que fue hecho con amor, con profundidad, con responsabilidad, con excelencia, preparado para un grupo y específicamente para nosotros. Entonces, muchas gracias. Así es, gracias. Sería a lo mejor tan interesante, ¿no? Que nos diera otra plática, tal vez hablando ya sobre problemas específicos. Se mencionó, por ejemplo, lo de Santa Fe. Sería importante un tema, hablar sobre Santa Fe, hablar tal vez sobre alguna ciudad perdida, algún asentamiento humano, pero ya se entraría a un detalle que abriría más profundamente ya ciertos detalles importantes que yo creo que los estamos viviendo todos en un momento dado. ¿Cómo no? Ya algo más enfocado. Yo, nada más con la debida planeación, les agradecería mucho que me dieran la oportunidad de volver a venir por acá, nada más con tiempo para preparar bien. Sí, yo creo que como dice Maricano, ha sido realmente excelente su participación en una cuestión de desarrollo urbano. Creo que será interesantísimo y mucho más
completa una exposición sobre aspectos de desarrollo a nivel de particulares, ¿no? O sea, usted como empresario, con toda la experiencia que tiene, creo que hay un campo muy grande en el que nosotros podemos participar, no solamente dentro de la administración pública, sino dentro del ámbito de la iniciativa privada, ¿no? Como promotores, como desarrolladores, y creo que ahí su experiencia sería también sumamente importante escucharla, plantearla, ¿no? Sería muy enriquecedor. ¿Sí? Los estudios de factibilidad es algo que hablaba en su currículum Sergio Martínez, y que es algo que poco se maneja, ¿no? Y que es importantísimo, y bueno, de ahí surge una serie de cosas, ¿no? A mí en lo particular me interesaría muchísimo poder oírle en otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Creo que de esta inquietud se van a derivar muchas consultas. Yo creo que te vamos a estar buscando para mostrarte un poquito la tendencia de las investigaciones, y muy probable que te llegue por ahí la molestia de solicitar que participes como asesor en algunas. Quisiéramos terminar esta sesión, más bien no la quisiéramos terminar, pero bueno, vamos a terminarla con un reconocimiento muy modesto por parte de nuestra universidad. No quiero leer, dice: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma al arquitecto Gonzalo Montaño Estrada por su brillante exposición sobre México rural y urbano hacia el siglo XXI, que yo he llamado definitivamente sobre la administración del desarrollo urbano en un sentido genérico bastante interesante, y te lo hacemos llegar como la manifestación de todo nuestro grupo y de nuestra universidad. Muy amables, gracias. Bueno. Chapas o contra los países desarrollados, ¿no? Los países desarrollados, que digamos podemos decir que son los que tienen, vamos a decir, razonablemente controlada la administración de sus recursos, y digamos hay una planeación congruente en los diferentes niveles, también tienen revoluciones, pero ellas son del tipo cultural, tecnológico o innovador. Por eso siempre van primero, por eso siempre van a la cabeza, porque no se andan desgastando en revoluciones, revoluciones armadas, ¿no? Pero sí hay cambios, sí se revolucionan. La planeación es diferente a la normatividad urbana, eso hay que tenerlo claro. De la planeación urbana se puede derivar una cierta normatividad, ¿sí? La normatividad sí es importante que sea menos flexible, pero no el plan. El plan sí debe de poder variar. Y la normatividad se debe de revisar de vez en cuando en función de las variantes importantes del plan. O lo que es lo mismo, el plan puede tener pequeñas fluctuaciones que es importante darle chance de que las tenga. Cuando el cúmulo de esas fluctuaciones ya llegó a un cierto, vamos a decir, porcentaje, por decir así, entonces es importante adecuar las normas a esa variación del plan, porque si no, cada vez las normas empiezan a diferenciar del movimiento del plan y también entramos en caos, ¿no? La siguiente, sí, por favor. Por ejemplo, las ciudades antes de que hubiera planeación, decir, bueno, ¿y antes cómo le hacían? Pues es que había lógica natural, ¿no? Había una lógica. Miren, por ejemplo, hay un pueblito muy bonito en Italia que se llama San Gimignano. San Gimignano es un pueblo amurallado, y seguramente si vieron una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, lo vieron, es un pueblo lleno de torres de piedra. Bueno, en ese pueblo es muy interesante ver que todavía hoy funcionan los sanitarios públicos que estaban afuera de la ciudad. Y todavía están ahí, unos como gabinetes, y todavía puedes ir al baño ahí. En esa ciudad no entran coches, está toda amurallada con unas puertas chicas. Y entonces, digo ahí, yo no sé si había un decreto, norma o planificación, pero me late que no, me late que los que hicieron esa ciudad dijeron, oye, ya que te metes acá, pues como hay puras casas, pues ¿dónde va a ir la gente al baño, no? ¿Sabes qué? No, mejor afuera, que vayan al baño afuera y ya entren, ¿no? Es como que se limpien los zapatos afuera del pueblo, ¿no? Entonces antes quizás la planeación era sustituida por la lógica. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad puede ser una población grande,
Ya vimos por el tiempo, las grandes ciudades se inician con la revolución industrial. La planeación se inicia con la revolución industrial. Pero por tamaño de ciudad, ¿cuándo debe de empezar la planeación urbana? A ver, esto sí le voy a preguntar. Por tamaño de ciudad, ¿cuándo creen ustedes que hay que empezar a planear? Desde el primer habitante. O sea, dentro de un plan nacional están contemplados hasta las localidades más pequeñas. Dentro del nacional no forzosamente, pero a lo mejor dentro del regional sí. Sí. Los planes regionales deben contemplar la interrelación de las ciudades con las localidades. Creo que se consideran 2.500 habitantes para arriba. ¿De ahí para arriba? Pues sí, efectivamente, miren, yo creo que ahí coincidimos plenamente. Hay que pensar que paradójicamente la planeación inició en el nivel urbano. En realidad la planeación a fines del siglo pasado, que se empezó a dar como planeación urbana, empezó en las ciudades, en el nivel urbano. Pero los gobiernos se dieron cuenta que haciendo planecitos de ciudad se perdía la integración del conjunto. Había una desintegración o desarticulación nacional. Entonces, como cada quien jalaba para su lado, empezaron ellos a decir, no, pues ¿sabes qué? Vamos a ordenar las ciudades, pero en función de un plan regional. Y se dieron cuenta pues, que también las regiones necesitaban de un plan nacional. Y entonces, ahora sí que el proceso de planeación empezó de lo particular y se fue generalizando. Ahora ya tenemos un plan nacional de desarrollo, que es un plan a nivel nacional, tenemos una serie de planes regionales y tenemos ya una serie de planes urbanos. Entonces, considerando la existencia de un plan nacional de desarrollo y de planes regionales de ordenación urbana, estatales y municipales, en la actualidad la planeación urbana debe iniciarse en el momento mismo que surja un asentamiento humano previsto o natural, esto es, derivado de un plan o físicamente. ¿Por qué digo previsto? Bueno, porque ahora ya hacemos ciudades, ¿no? Planeamos ciudades, entonces, bueno, si nos creemos tan chuchos de hacer ciudades, bueno, cuando menos vamos a empezar a hacer planificación urbana en el proceso del diseño de esa ciudad. O ¿sí? Pura ciencia ficción, ¿no? Ya. Bien, la siguiente, por favor. Por la magnitud de todos estos problemas, la necesaria intervención del Estado respecto a la distribución de los recursos nacionales, la utilización del suelo, el estudio de las migraciones y el pronóstico del desarrollo de la economía y de la población han convertido a la planeación en una cuestión política, en una cuestión de gobierno. Es responsabilidad del gobierno elaborar los planes y después conducirlos o administrarlos. ¿Cuál es el origen de la planeación? Para irnos un poquito rápido, el origen de la planeación en el nivel urbano, estamos hablando del nivel de desarrollo urbano, bueno, a mi juicio son los siguientes: el desarrollo industrial, el crecimiento demográfico, el avance tecnológico, mucho de él enfocado en las comunicaciones y los cambios en la estructura económica. Aquí podríamos decir, ¿desde cuándo se dio la planeación? Bueno, pues en los libros hay planeaciones o indicios de planeación desde antes de Cristo, ¿no? Pero la planeación así como ciencia realmente cuando la planeación urbana o la planeación económica a nivel nacional empieza realmente en el fondo, según mi juicio, cuando empieza a ver la ruptura del equilibrio natural, cuando ya no se empezó a entender qué es lo que estaba pasando, cuando se perdió el control. Ya hablábamos que administrar es una de sus funciones era controlar. Bueno, cuando tú tienes todo controlado, ahí te la llevas. Cuando le empiezas a perder el control, reaccionas y tratas de hacer algo. Se crea la planeación. En la forma, la planeación, podría yo resumir que se genera cuando la gente se volcó a las ciudades derivado de la revolución industrial. ¿Cuáles son los niveles de planeación y cuáles son sus características principales? Evidentemente, en cualquier libro de planeación económica, de planeación nacional, te vas a encontrar que los niveles de planeación son tres, fundamentalmente el nivel nacional, el regional y el urbano.
con estas características principales. Las vamos a leer rápido, después las analizan con un poco más de detenimiento. La planeación nacional es una visión de conjunto, fundamentalmente. Es la que relaciona al país con el exterior, si lo hacen inteligentemente, ¿no? Deben de conocer y darse cuenta perfectamente de qué es lo que está pasando en los otros países del mundo, en términos de migración, en términos de desarrollo económico, quién va para arriba y quién va para abajo, para ver yo cómo puedo entrar en una oportunidad a nivel internacional. Esa es la relación con el exterior. Establece las grandes directrices de ordenación del país y la planeación nacional por lo general no es obligatoria y es a largo plazo. Entonces, es como la planeación nacional es como un parámetro. Así. Después viene el nivel regional, que por supuesto es derivado del nacional, de la planeación nacional, es menos elástico y empieza a tener una legislación más estrecha. Considera características culturales, económicas y naturales, agrupa. O sea, el primer nivel de planeación verdaderamente social, vamos a decir así, desde el punto de vista de la sociedad, es el regional, porque es el que empieza a agrupar, a identificar los grupos humanos, las diferentes sociedades, vamos a decir así. Establece normas y programas generales de actuación y tiene ya un cierto grado de obligatoriedad en algunos de sus aspectos. Y después viene la planeación urbana, que sus características principales los identifico así. Son programas detallados, usualmente a corto plazo y obligatorios. Hay una identificación compleja de conceptos y objetivos por las condiciones siempre cambiantes. Como todos los días cambia la ciudad, cambia la gente, hay migraciones, hay diferentes situaciones económicas, es verdaderamente difícil darle seguimiento a la identificación de los conceptos y objetivos. Entonces tiene uno que estar muy concentrado, ¿no? en esto de la planificación urbana. La planificación urbana tiene una alta variabilidad por la rapidez del desarrollo y es más accesible a la participación y conciencia individual. Aquí sí, hablábamos de que la administración tiene que ver con la sociedad y por lo tanto nos compete y responsabiliza a todos. Queremos hacer algo, pues aquí es donde hay que entrarle, en este nivel, en el nivel de planeación urbana, porque en el nivel de planeación nacional como individuo es demasiado vasto para entrarle como individuo. Aquí podemos entrarle, ¿no? La falta de planeación y por lo tanto de desarrollo y administración pública para el bien común crea caos y puede ser un factor importante en el origen de las revoluciones cuando sean físicamente, desde una ranchería, desde que ya decíamos que se trata de 2 o más, ¿no? Cuando ya haya 2, ya empiézate a fijar, pero empiézate a fijar con un cierto criterio. Y aquí viene la asignación de los recursos de planificación. Según el sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, aquí hay, si manejamos la planificación en ese plan, como manejamos el desarrollo de un proyecto arquitectónico, bueno, pues hay estudios preliminares, hay un anteproyecto y hay un proyecto definitivo. Cuando hay una ranchería X, que ahí está, bueno, digo, sí contémplala, considérala en tu plan regional, piensa que esa ranchería puede hacerse grande algún día y tómala en cuenta en tus estudios preliminares, en tu concepto preliminar de plan. Tómala en cuenta. Pero hasta ahí, digo, tampoco planifiques una ranchería de 500 habitantes para cuando sea un pueblo de 100,000, digo, todavía no, espérate tantito, ¿no? Establece un pronóstico y ahí déjala. Después pasas a la etapa de concepto definitivo, anteproyecto, proyecto definitivo, que digamos en el término de planificación sería ya propiamente la elaboración del plan urbano, ¿no? Y después esta experiencia de diseño, vamos a decir así, que te lleva a hacer una serie de ecuaciones y a generar una experiencia, en el término de planificación se le debe conocer como la retroalimentación para nuevos desarrollos. Y para ello, para que haya retroalimentación, debes de dejar información, debes de dejar estadística. Yo no concibo un proceso de administración, un proceso de planificación que no incluye como una parte fundamental del proceso mismo la documentación y la estadística. La bitácora de lo que estamos haciendo para que nos sirva a nosotros mismos y a otros. La memoria, exactamente. Bien, ya hablamos de la justificación sociológica del origen de las ciudades. El hombre se agrupa en sociedad.
Pero físicamente, ¿quién hace las ciudades? ¿Qué factores determinan su crecimiento? ¿A qué velocidad crecen? A ver, aquí una pregunta. ¿Quién creen ustedes que hace las ciudades? A ver, déjame apuntar aquí porque seguramente va a haber muchas. A ver, entonces, según ustedes, las ciudades las hace la economía.